Buenas, ¿cómo están? Les mando un cariño a todos y en especial a los que nos están mirando del distrito de Madero Putqui. Un abrazo grande, grandísimo y un cariño súper especial para ustedes. Me invitó el pastor Nico y el pastor Norbert a contarles un poquitito sobre una idea, a conversar con ustedes sobre una idea que me parece excepcional y me parece troncal para nuestra vida como cristianos. Y me voy a remitir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31. Dice lo siguiente: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y elogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe el Señor. ¿De qué es lo que vengo a hablar con ustedes? A contarles, a charlar sobre la salvación expresada en la unión con Jesús. La unión con Jesús se produce en 3 etapas, ¿sí? La primera etapa es la justificación, la segunda etapa es la santificación y la tercera etapa es la redención. Bueno, hoy vengo a contarles, a charlar con ustedes sobre la justificación, la famosa justificación por la fe, que cuando pienso en esto se me viene a la cabeza Martín Lutero clavando las 91 tesis en la puerta de la iglesia, que algunos dicen que no es tan así la historia. Se me viene a la mente también ideas que no tienen mucho que ver con la Biblia, que son esto de justificar las acciones que uno puede cometer de manera equivocada. O justificar lo que yo hago con tal de un fin determinado. Hay una diferencia abismal entre las dos ideas. Que la justificación que nos da Jesús y la justificación que nosotros podemos hacer a nuestras acciones. Voy a dejar de lado esa última para concentrarnos en lo que Dios hace con nosotros, en la justificación que Dios quiere en nuestra vida. Y como justificación muchísimas veces nosotros nos pensamos en esto de un momento determinado y se terminó. Un momento de bautismo, de entrega a Dios y se terminó, cuando la justificación es mucho más que eso. En el santuario de la tierra, había 3 espacios muy bien delimitados: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Casualmente son 3 los estadios de la salvación, o las etapas de la salvación, o el proceso de la salvación. Casual, no lo creo. Tenemos el atrio, donde estaba el altar de sacrificio y el lavacro. ¿Les suena? Justificación, atrio, muerte de Jesús por nosotros, muerte de un cordero en el altar de sacrificio, bautismo, entrega a Jesús de manera pública, como que tiene un sabor similar o parecido. ¿Por qué? Porque el atrio es la expresión de Dios física y geográfica del proceso de salvación, específicamente de la justificación. En otro momento hablaremos de la santificación y en otro momento hablaremos de la redención. Pero ahora quiero que nos concentremos en la justificación. Y cuando Elena de White describe la justificación, y la Biblia describe este proceso de aceptar a Jesús como mi Salvador, conocerlo más, entregarme a Él a través del bautismo,
tiene un contexto de un estado de salvación. Tiene de un estado de justificación. De no es un momento determinado en mi vida que puede ser el comienzo, sino que la justificación es un estado en donde se caracterizan dos palabras que me parecen las más importantes para hablar. Uno, en ese estado de justificación aparece un estado de arrepentimiento, y en ese estado de justificación aparece un estado, y escuchen esto, de unidad. ¿A qué me refiero? Vamos a la Biblia de vuelta, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice lo siguiente: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De modo que sabemos estar unidos a Él. El que afirma que pertenece a Él debe vivir como Él vivió. Y yo digo, no podemos dejar de pecar, no podemos dejar de errar, porque si en nuestra capacidad o por nuestros propios medios podríamos dejar el pecado de lado, no necesitaríamos el sacrificio de Jesús. Somos pecadores, es nuestra realidad y Dios nos quiere transformar. La transformación viene después, pero la justificación es la base central en donde se apoya todo lo demás. ¿Por qué? Y acá hay dos ideas. Dice, no pequen, pero si pecan, tranquilos que hay alguien que los justifica. Pero no pequen. Pero tranquilos que si pecan hay alguien que los... Pero no pequen. Y habla de un estado de arrepentimiento. No podemos dejar de pecar, es cierto, somos pecadores. Podemos dejar algunos pecados, podemos dejar algunas expresiones de pecado, pero el pecado en sí es parte de nuestra vida y somos desgraciadamente así, y Dios quiere transformar eso en la redención. Y quiere perfeccionar y acercarnos a esa realidad de redención a través de la santificación. Pero hoy en la justificación Dios solo necesita que creas en Jesús como tu Salvador. Que creas que a través de Él tenés perdón de pecados. Y entras en un estado de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir ese estado de arrepentimiento? Que cuando pecas, entendés que no vivís en un estado de pecado, que no vivís en un estado de alejamiento de Dios, sino que ese pecado puede ser perdonado, puede ser abandonado y puede ser la forma en que Dios es glorificado con la victoria sobre ese pecado. Por lo tanto, tiene un aire conocido esto de decir, somos libres del pecado porque vivimos en ese estado de arrepentimiento. Ese estado de arrepentimiento quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera, no, pero que en el peor de los casos, cuando peco, tengo un abogado, tengo a alguien que intercede por mí, que es Jesús. Estado de arrepentimiento. Parte del estado de la justificación. Y después el estado de unidad. Vamos a la Biblia de vuelta. Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 16. Yo voy a leer algunos fragmentos que son importantes. Vamos con esto. Dice, capítulo 8, versículo 1 al 16. Perdón, se me fue el texto.
Así condenó Dios al estado de la naturaleza humana. Perdón, vamos con el 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Jesús. ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Jesús. ¿Cómo me uno con Jesús? Ahora te digo, déjame que termine de leer la Biblia. Dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no hay ley que regule mi vida? No. Sino que el foco principal, que es estar unido a Dios, te da la salvación, que es la palabra antagónica a condenación. Y la ley regula dentro de ese estado de arrepentimiento. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Esto de la ley por sí misma, como yo soy pecador, no la puedo cumplir al 100%, siempre y toda mi vida. Voy a tener etapas, voy a tener caídas, voy a tener idas y vueltas, pero vivo en un estado de arrepentimiento porque acepto a Jesús como mi Salvador y me bautizo. Así y ahora leo de vuelta el versículo final del 3 y principio del 4. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, según el Espíritu. Y ahí desarrolla toda una idea de vivir en el Espíritu, terminando en el versículo 16, diciendo, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto de estar unido a Dios produce que sea cada vez más parecido a Él. Y ese proceso en el que me hago cada vez más parecido a Él, porque estoy cada vez más unido a Él, se produce en la santificación. Pero hoy, como justificación, yo te tengo que decir que tenés que aceptar a Jesús como tu Salvador para entrar dentro de este marco de estado de arrepentimiento y ese marco de estado de unidad con Jesús. Y a partir de esos dos cimientos se va a construir tu vida cristiana desde otro lugar. Desde otro lugar. No desde el lugar de la perfección, porque no existe para nosotros, sino desde el lugar de la salvación. Que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que erramos, a pesar de que le fallamos a Jesús, vivimos en un estado de constante arrepentimiento por lo malo que hacemos y por deshonrar a Dios. Termino con una frase que está, con una cita del Camino a Cristo que dice lo siguiente: el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y los actos habituales en la vida diaria. Dios descubre tu carácter no por hechos aislados o acciones aisladas, sino por cómo es la tendencia de tus actos, por cómo es la tendencia de tu vida. Por eso nuestra aceptación de su sacrificio, que implica la justificación, este estado de justificación, necesita que sea completo. Ese estado esa entrega necesita ser, y esa aceptación necesita ser completa. Estado de arrepentimiento y estado de unidad, donde yo entiendo que a través del perdón que Jesús me puede otorgar, mis pecados quedan perdonados, y el estado de unidad en donde yo elijo unirme a Dios a través del bautismo. Y eso es el principio de un cambio de vida, de un proceso divino que se llama salvación. Hoy te quiero invitar con todo mi corazón a que aceptes a Jesús como tu Salvador, a que entres en este estado de arrepentimiento, de decir, quiero dejar de ser esclavo del pecado para ser libre en Jesús y para vivir no perfectamente, sino
en estado de arrepentimiento, en donde te duela y te arrepientas de tus pecados. Y en segundo lugar, te quiero invitar a que te puedas comenzar a unir a Dios. Empieces un proceso de unión con Jesús, en donde cada vez vas a ser más parecido a Él. Eso es justificación. Ese es el estado de justificación, y te invito a que aceptes esa justificación que es por la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te mando un abrazo, te quiero a la distancia y espero que puedas disfrutar un montón de estas palabras que vienen de Dios. Y el Espíritu Santo me las impresionó a mí para que yo te las pueda contar. De vuelta, un abrazo gigante y que tengas un muy, muy lindo sábado.